Pues bueno, agradezco esta amabilísima presentación que brota más de la amistad que de la realidad. Para mí es una alegría enorme y un honor participar en esta semana de teología y reencontrarme con tan buenos amigos, ¿no? Con Federico, con Ignacio, con Chencho. Es verdad que hicimos piña en el Colegio Español de Roma, no sé si por ser andaluces o porque realmente pues conectamos y de ahí brotó una amistad que se mantiene en el tiempo, ¿no? Bueno, Ignacio me dijo, el título de la conferencia tiene que ser sin la Eucaristía, sin el domingo no podemos vivir. Y entonces tenía que partir de ahí porque me venía un poquito impuesto. El título, como ya saben, nos remite al año 304, cuando el emperador Diocleciano prohibió a los cristianos, bajo pena de muerte, poseer las Escrituras, reunirse el domingo para celebrar la Eucaristía y construir lugares para sus asambleas. Esta es la historia, pequeña localidad de la actual Túnez. 49 cristianos fueron sorprendidos un domingo mientras, reunidos en casa de un tal Octavio Félix, celebraban la Eucaristía desafiando así las prohibiciones imperiales. Tras ser arrestados, fueron llevados a Cartago y fueron interrogados por el procónsul Anulino. El procónsul les preguntó por qué habían transgredido la orden del emperador. Y un tal emérito respondió, sine dominico non possumus, sin el domingo no podemos. Es decir, sin reunirnos en asamblea del domingo para celebrar la Eucaristía, no podemos vivir. Nos faltarían las fuerzas para afrontar las dificultades diarias y sucumbiríamos. Y después de atroces torturas, estos 49 mártires de Abitinia fueron asesinados. Creo que esta experiencia de los mártires de Abitinia nos hace reflexionar. Estamos viviendo una difícil situación marcada por la pandemia del COVID-19. Pues ayer en las noticias se escuchaba que en España llevamos más de 53.000 víctimas de la pandemia y después del estado de alarma más de 600.000 contagiados, que sepamos. Una situación difícil. A causa del confinamiento nos hemos visto obligados a restringir la participación en la Eucaristía. Era una medida necesaria para evitar los contagios, pero no ha estado exenta de cierta polémica. Creo que todos somos conscientes de esta polémica. Todos nos sorprendíamos al comprobar que no podíamos salir de casa para ir a misa y sí podíamos hacerlo para pasear al perro. Por la televisión pudimos ver el desalojo de algunos templos por parte de las autoridades. Porque la celebración de la Eucaristía, aun reducida la asistencia de público a la mínima expresión, estaba prohibida. Hemos vivido con dolor el fallecimiento de muchos hermanos nuestros que partían hacia la casa del Padre sin poderse despedir de sus familiares y sin el consuelo del viático. Yo no quisiera entrar en esta polémica porque no es el propósito de mi conferencia. No soy un negacionista. La alusión a los mártires de Abitinia no es una invitación a desobedecer las leyes, que son justas, de las autoridades legítimas. Si la traigo aquí a colación, esta experiencia de los mártires de Abitinia, es porque en el ambiente creado por esta perplejidad de la pandemia, para muchos ha surgido la pregunta, ¿hasta qué punto podemos vivir sin la Eucaristía? Durante el confinamiento no se incluía el ejercicio del sacerdocio para celebrar la Eucaristía. ¿Significa esto que podemos vivir sin Eucaristía? Durante la fase de desescalada hemos podido volver progresivamente a nuestras celebraciones habituales. Muchos católicos, creo que todos tenemos también esta experiencia, se han reencontrado con la Eucaristía, con verdadera emoción. Algunos lloraban, valorando la misa más que antes. Sin embargo, otros parecen haber perdido el hábito de asistir a la Eucaristía y piensan que es suficiente con verla por televisión o escucharla en la radio. ¿Hasta qué punto es fuerte nuestra fe en la Eucaristía? ¿Necesitamos los cristianos la Eucaristía tanto como los productos de los supermercados o las medicinas de las farmacias? A estas preguntas quisiera responder en esta conferencia.
Estas preguntas, continúo con esta larga introducción, ¿los productos de los supermercados o las medicinas de las farmacias? A estas preguntas quisiera responder en esta conferencia. Estas preguntas, continúo con esta larga introducción, se hacen más acuciantes cuando recientemente, en diciembre de 2019, se ha publicado, con la aprobación del Santo Padre, un documento de la Comisión Teológica Internacional que lleva por título La reciprocidad entre fe y sacramentos en la economía sacramental. Creo que es el documento que da título a esta Semana de Teología. En este documento, la Comisión Teológica Internacional, que tiene como misión responder a las cuestiones teológicas más urgentes que inciden en la pastoral y en la vida de la Iglesia, antes de que se produjera la pandemia, ya diagnosticaba un peligroso alejamiento de los sacramentos por parte de los católicos, o bien un acercamiento a los sacramentos sin la fe necesaria, sin la fe que hace que los sacramentos sean verdaderos momentos de encuentro con Cristo y con su gracia salvadora. El documento de la Comisión Teológica viene a recordarnos que entre la fe y los sacramentos existe una reciprocidad, una circularidad que no puede romperse. ¿Cómo podríamos describir esta circularidad, esta reciprocidad fe-sacramentos? El documento así lo dice: la eficacia de los sacramentos no tiene un carácter automático. Es necesaria la fe para que produzcan su fruto, la fe del que los recibe. Y al mismo tiempo, la recepción de los sacramentos afianza, sella, fortalece y enriquece la fe de quien se acerca a ellos. He aquí la reciprocidad. Los sacramentos piden la fe y, por otro lado, los sacramentos aumentan y fortalecen la fe. Pero entre la fe y los sacramentos, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de la enfermedad. De esta manera ponía de manifiesto la necesidad de la fe para que sus signos, sus milagros, recibieran toda su eficacia. En sentido contrario, bien sabemos que Jesús en Nazaret no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe de sus paisanos. Y también sabemos que Jesús no quiso satisfacer la curiosidad de Herodes, que le pedía que hiciera un milagrito, porque no se acercaba a Jesús con fe, sino con mera curiosidad humana. Para que los sacramentos sean realmente eficaces, hace falta un contacto adecuado con la persona de Cristo. Tiene que ser un contacto humilde, suplicante, abierto al don, como el de la hemorroísa. Hace falta la actitud de fe, la adhesión personal a Cristo, ya que los sacramentos son una prolongación en el tiempo de las obras de Cristo en su vida terrena. En los sacramentos se actualiza la fuerza sanadora que emana del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, para sanar la herida del pecado y para que podamos recibir la vida nueva del Espíritu. Bien, hasta aquí esta introducción. He querido conectar como estos dos elementos: la distancia que puede haberse establecido a causa de la pandemia entre nuestra fe y en la Eucaristía, a la que después quiero volver, y este diagnóstico que hace la Comisión Teológica Internacional, esta crisis, esta distancia entre fe y sacramentos que viene a romper esta circularidad que es necesaria, o esta reciprocidad. En un primer momento quiero abordar cuáles son las raíces de la crisis. Cuáles son las raíces de la crisis, según diagnostica la Comisión Teológica Internacional, entre la fe y los sacramentos. En un primer lugar, el documento, y se trata de ir a la motivación más profunda, a la raíz más honda, nos dice que la crisis de la relación fe-sacramento se encuentra en la crisis moderna de la metafísica. O sea, queremos coger el río en su fuente, ¿no? La metafísica, como sabemos, otorga una gran confianza en la inteligencia humana para poder conocer a Dios a través de la creación. Es el misterio de la analogía. Para la metafísica, la creación es como un espejo, una imagen sacramental del pensamiento de Dios. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura. Ya sabemos, la creación
me hace encontrarme con Dios, me refleja. El mundo se interpreta más bien como un caos de hechos en el que priman el azar y la necesidad. Podría ser la razón más profunda de que se rompa, de que se desliguen la fe y los sacramentos. Otra segunda razón. En detrimento de este conocimiento metafísico, en nuestros días el conocimiento científico-técnico se impone como modelo único. Se trata de un conocimiento empírico, como sabemos, que tiene su propio ámbito, pero que se cierra a todo lo simbólico, a todo lo sacramental. Y esto es un empobrecimiento, hemos de reconocerlo, porque el método científico, con todos los valores que tiene, no agota todas las dimensiones del conocimiento humano. En concreto, el conocimiento científico es ciego para las dimensiones éticas y afectivas de la experiencia. Dimensiones que, en cambio, sí que están muy presentes en el conocimiento simbólico de la experiencia. Dimensiones que, en cambio, sí que están muy presentes en el conocimiento simbólico y sacramental. Y cuando nos acercamos a una realidad y tenemos como los ojos de la sacramentalidad abiertos, percibimos también estas dimensiones éticas o dimensiones prácticas para la vida, afectivas, que no están presentes en el conocimiento científico. Llama la atención que en contraposición al método científico, estos movimientos pendulares se dan en nuestra cultura, la posmodernidad se ha descrito como la civilización de la imagen y de todo su poder emotivo. Sin embargo, se trata de una emotividad vacía de contenido, que no remite a ninguna realidad fuera de sí misma. Yo recuerdo hace unos años un documental en Informe Semanal. Lo pongo muchas veces como ejemplo, documental en Informe Semanal. Lo pongo muchas veces como ejemplo de este primado de la emotividad, a veces vacía de contenido. Era sobre el bebé medicamento. Se había diagnosticado un caso, además aquí en Andalucía, muy concreto, en el que un niño había contraído una enfermedad hereditaria y sus padres, que podían concebir de manera natural, pues se sometieron a un tratamiento de fecundación in vitro para seleccionar, para hacer un diagnóstico preimplanto a aquellos embriones fecundados in vitro e implantar en el útero de la madre un bebé, un embrión que se supiera claramente que no había contraído la enfermedad genética hereditaria. Esto es lo que se llama el bebé medicamento, es concebir in vitro un bebé para que sea pieza de recambio para su... Tenía un primer momento, un documental de varios minutos, pero tenía un primer minuto en el que se veía la situación dramática de esta familia. El niño ya postrado en la cama con esta enfermedad, creo que es la beta-talasemia, muy enfermo, y entonces pues hay una música como de Requiem, las imágenes aparecen en blanco y negro, y bueno, la siguiente cambia la imagen, la escena, y ahora aparece un médico con una bata blanca, con un fondo de ordenadores en los que todo es moderno, en la ciencia, en la técnica. Entonces este señor dice, la medicina ya ha encontrado una solución para este problema, pero no lo explica. Solamente dice que ya estamos en condiciones de arreglar este tipo de situaciones. En un tercer momento del documental, bueno, en esta segunda parte aparecía una música moderna, así tipo techno, ¿no? En la tercera parte del documental ya aparecen los dos niños jugando al balón, ¿no? En la tercera parte del documental ya aparecen los dos niños jugando al balón, ¿no? O sea, el niño que se ha recuperado porque ha recibido un trasplante de médula de su hermano, que es histocompatible, no va a haber rechazo, y además ya la madre aparece mucho más contenta, ¿verdad?, porque ha ido a la peluquería, está mucho más guapa, y aparece también su marido, que antes no aparece, y en el jardín de casa, pues ya la imagen es en color, la música es pues una música atrayente, y el documental acaba con una imagen del cardenal Rouco, con esa voz que Dios le ha dado, que dice, la Iglesia está en contra del bebé medicamento, y se acaba el documental, ¿no? O sea, hasta yo en ese momento estaba a favor del bebé medicamento, ¿verdad? Porque es que la imagen, pero una imagen
como adornada de emotividad, imagen como adornada de emotividad, pero que no tiene contenido. En ningún momento del documental se explicaba qué estaba sucediendo. Y es que para que fuera concebido ese hermanito como piezas de recambio para su hermano mayor, ¿no? Pues 11 embriones habían muerto, al menos, porque se van implantando de 4 en 4, se van dejando como 1 centímetro del útero para que se produzca la implantación, muchos de ellos gemelan, se recurre a la reducción embrionaria, y puede ser que hubiera 11 o más muertos para que se diera lugar a ese trasplante. Pero como ver morir a un embrión no causa ningún impacto emotivo, creo que causa mucho más impacto emotivo ver morir a un animal, pues entonces tenemos esta sociedad de la imagen, pero una imagen vacía de contenido, que tiene un poderoso influjo emotivo, pero que se cierra a la racionalidad. Por otro, algún profesor mío decía que esto es como una bomba atómica, ¿no? Como que somos como una seta atómica, decía, tenemos un pequeño cuerpecito en lo emotivo, somos muy sencillos, nos reducimos a afectos, ¿no? Y luego tenemos un gran cabezón científico-técnico que razona de una manera utilitaria, ¿no? Bien, esta imagen postmoderna no tiene nada que ver con los sacramentos, que no son puras sugerencias estéticas y emotivas, no son escenificaciones rituales. A veces nos pasa, ¿no? Cuando volvemos a la sacristía, el monaguillo o alguna catequista nos dice, ha salido todo muy bien, ¿verdad? Como si hubiéramos hecho un teatro y no ha fallado ningún actor, nadie se equivocó en representar su papel en el escenario. No, los sacramentos son mucho más, no son escenificaciones rituales. Los sacramentos suponen la adhesión interior del sujeto a la realidad simbolizada. Es decir, tienen una dimensión cognoscitiva. No son imágenes vacías de contenido. Sí que se explican lo que está sucediendo, no como en este documental. Y suponen también una apertura a dejarse transformar por lo que está sucediendo. Es la dimensión performativa de los sacramentos. Bueno, pues en conexión con esta cultura postmoderna de la imagen, asistimos en nuestros días a una reducción emotiva de la fe. La fe se reduce a mera creencia subjetiva, alejada de los contenidos objetivos de esta misma fe, y es el propio sujeto el que selecciona, el que impone las normas de su fe al margen de cualquier instancia que sea exterior a sí mismo. Esto es lo que vulgarmente se llama una fe a la carta. Es un evangelio en el que yo subrayo algunas páginas, pero otras se las arranco. Yo selecciono los contenidos a la carta. Es un evangelio en el que yo subrayo algunas páginas, pero otras se las arranco. Yo selecciono los contenidos de la fe, yo soy la única instancia normativa para mi propia fe. Si esta reducción emotiva de la fe, yo considero que las cosas son buenas o malas por el impacto emotivo que me causan, se une después esta mentalidad cientifista, ya tenemos la seta atómica, ¿no? Pues que esta mentalidad cientifista que niega la posibilidad de una relación con Dios y la capacidad para intervenir de Dios en mi vida personal y en la historia, pues ya tenemos todas las consecuencias pastorales que podemos deducir. Sobre todo, se niega a la Iglesia la capacidad de poner condiciones para celebrar los sacramentos. Tales condiciones son vistas como una coacción de la libertad, como una injerencia en la conciencia subjetiva. Y esta es la lucha que tenemos todos los que como que casarse o bautizar al hijo, pues es como una carrera de obstáculos, y ahora viene el sacerdote y me pone más obstáculos encima de lo que cuesta reservar el restaurante, ¿no? Pues encima tengo que hacer un cursillo prebautismal y me pone muchas trabas, ¿no? Muchos fieles piden los sacramentos sin rectitud de intención y sin la fe mínima necesaria. Piden los sacramentos por costumbre social o por tradición, viendo en ellos simples ritos vacíos, ceremonias rituales o sociales. En el extremo opuesto, otros piensan que pueden vivir su fe prescindiendo de la práctica sacramental, que consideran como algo opcional, algo de libre disposición. Yo creo, pero no practico, dicen muchos. Sí, soy creyente, pero mire, no voy mucho por la iglesia, no practico, pero soy muy creyente.
Como decía una vez una persona, se sacaba la cartera y me decía, fíjese, padre, un santo, otro santo, otro santo. Como decía una vez una persona, se sacaba la cartera y me decía, fíjese, padre, un santo, otro santo, otro santo. Fíjese, todo lo que tengo, ¿no? Es mi fe, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos abordar esta crisis, ¿no? Esta problemática que señala el documento de la Comisión Teológica, esta ruptura entre la fe y la práctica de los sacramentos, ¿no? Pues un primer momento, voy a diseñar un poquito cuál sería el itinerario, ¿no? Sería ver que la revelación de Dios intrínsecamente es sacramental. Es Dios mismo el que ha decidido revelarse sacramentalmente. Entonces, nuestra fe o es sacramental o no es, porque la revelación ya es sacramental. Un segundo paso sería cómo reparar esta ruptura. ¿Qué fe necesitan los sacramentos? Tenemos que exigir para celebrar los sacramentos. Por lo tanto, la revelación es sacramental. Segundo, la fe es necesaria para celebrar los sacramentos. ¿Qué tipo de fe? ¿Qué tipo de fe? En tercer lugar, ¿cómo afecta esta ruptura en concreto al sacramento de la Eucaristía? En cuarto lugar, ¿qué fe profesa la Iglesia cuando celebra la Eucaristía? Y ya por último, ¿qué condiciones deberíamos exigir y cómo hacerlo para que pudiéramos recibir la Eucaristía de la manera más fructuosamente posible, ¿no? Este es un poquito lo que quisiera desarrollar, ¿no? El primer punto es este, ¿no? Toda la revelación, lo que el documento llama economía, la economía de Dios, ¿no? La economía, parece que pensamos, ¿no?, en el dinero, pero la economía es como Dios, ¿no?, pues, ha organizado su plan de salvación, como la economía divina, la revelación es toda ella sacramental. La sacramentalidad, dice el documento, si no entramos por el camino de la sacramentalidad, estamos fuera de casa. Muchas formas de fe de tipo oriental que se están dando cada vez a nuestro alrededor, como el yoga, el mindfulness, este tipo de cosas, ¿no?, que yo como elemento dispositivo para una relajación de la persona no los veo mal, pero si se confunde esto con la fe, hay manuales de empresa que recomiendan a los empleados hacer unos minutos de meditación cada día. Yo cuando me lo contaron dije, ¡ay, qué alegría, que hacen meditación! Pero no es meditación cristiana, no es relación con nadie, se trata de hacer un momento de silencio, conciencia plena, porque parece que se trabaja se rinde más en el trabajo cuando se hacen unos minutos de meditación, pero son formas de espiritualidad ajenas a la sacramentalidad. La sacramentalidad es el hogar, la casa de la fe. Sin sacramentalidad estamos fuera de casa. Sin los sacramentos estamos fuera. Y al mismo tiempo la fe es la puerta de acceso a lo sacramental. Sin la fe, los símbolos, los sacramentos, no actualizan su significado, sino que enmudecen. Son símbolos que están ahí, pero símbolos mudos, que no hablan. Eso también es duro para nosotros sacerdotes, ¿verdad? Cuando empezamos a celebrar un sacramento, con mucha alegría acogemos a la familia que viene a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie responde, ¿no? El Señor esté con vosotros. Y a veces dan ganas de decir, ¿hay alguien ahí? ¿No? Recuerdo una vez estaba dando ejercicios espirituales a unas carmelitas que con doble reja, cuando yo me ponía delante del locutorio para dar las meditaciones, encima corrían una cortina. Entonces yo oía toser, oía cosas así, entonces intuía que allí había alguien, ¿no? Pues, como era verano, tenía una meditación a las 5. Entonces yo oía toser, oía cosas así, entonces intuía que allí había alguien, ¿no? Pues, como era verano, tenía una meditación a las 5 de la tarde, me despisté y fui a las 4, ¿no? Llegué allí, encendí mi flexo, saqué mis papeles y cuando llevaba media hora predicando, media hora dando la meditación, no oía toser, no oía nada, ¿no? Y entonces ya miré el reloj y digo, anda, si son las 4:30. Apagué el flexo, me volví a mi casita, ¿no? Y luego volví media hora después y efectivamente ahí estaban, ¿no? A veces nos pasa eso en los sacramentos, ¿no? Como que empezamos nosotros, pero nadie responde, ¿no? Y dan ganas de decir, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿No? Bueno, pues es verdad, sin la fe los sacramentos están ahí, pero son sacramentos mudos,
mudos, ¿no? La sacramentalidad implica diálogo. No cansaros mucho, pero vamos a profundizar un poco en esta lógica sacramental. Fíjense, ya la creación, es muy bonito que los padres de la Iglesia, esto lo decía también Benedicto XVI, ¿no? La creación es la gramática, ¿no? Y luego la revelación es la sintaxis del lenguaje de Dios, ¿no? La revelación positiva, ¿no? Divina, ¿no? Pues la creación ya es sacramental, porque remite al Creador, y en el vértice de la creación se encuentra el hombre, como ya sabemos, que es imagen de Dios, imago Dei, en cuanto hombre o mujer individual, pero en cuanto a la complementariedad hombre-mujer, también es imagen de Dios, es imago Trinitatis. Ahí tenemos la sacramentalidad. El primer Adán es sacramento del que había de venir, el segundo Adán, que es Cristo. Como vemos, en lo sacramental hay una correlación inseparable entre una realidad significante visible y una significada invisible. Visible y una significada invisible, la definición clásica de sacramento. De manera que el símbolo sacramental contiene y comunica, esta es la eficacia, la realidad simbolizada. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que se ha adaptado a la estructura antropológica, ¿verdad? Porque nuestra misma estructura es sacramental. Nuestro rostro expresa a la persona. Ahora con la mascarilla un poco menos, pero el rostro, le decimos que la cara es el espejo del alma. Seguro que han leído algo de Immanuel Levina, es muy bonito cuando él dice que la palabra y el rostro son la epifanía de la persona. La epifanía de la persona. En uno de sus libros hay una expresión que a mí me gusta mucho y se la recuerdo a veces a los novios, ¿no? Dice, una mirada es mucho más que dos ojos. Parece muy sencillo, pero es muy bonito, ¿no? Vosotros ponéis un ojo aquí y un ojo aquí, ¿no? En todas las culturas, levantar las cejas significa admiración, ¿verdad? En cambio, fruncir el ceño significa enfado. Hay miradas que matan. Hay miradas de acogida. Es decir, la persona es sacramental. No solamente se expresa con su palabra. Hay algunas culturas, hemos estado en Italia, ¿no? Que se habla mucho con los gestos, ¿no? Continuamente, y forma un lenguaje objetivo. Un italiano perfectamente sabe lo que estás diciendo cuando hace así, cuando dice, mamma mia, ma che sta di, ¿no? ¿Verdad? Está clarísimo. La persona es sacramental. Dios ha querido adaptarse a nuestra estructura, a nuestras capacidades, a nuestro modo de relacionarnos entre nosotros. Pero es que si damos un paso más, la historia de Israel también es sacramental. Es el sacramento del amor de Dios por su pueblo. En la historia de Israel encontramos sacrificios de animales, encontramos signos de relacionarnos entre nosotros. Pero es que si damos un paso más, la historia de Israel también es sacramental. Es el sacramento del amor de Dios por su pueblo. En la historia de Israel encontramos sacrificios de animales, encontramos signos sagrados como la circuncisión, encontramos fiestas como la Pascua. Yo a veces pienso, menos mal que me ha tocado ser sacerdote de la nueva alianza. Me llega a tocar de la antigua, todo el día degollando animales, ¿no? Con lo que tiene que doler la circuncisión, ¿verdad? Pero eran los signos de la antigua alianza, que prefiguran los de la nueva alianza. Y ya llegamos al culmen de la sacramentalidad, que es Jesucristo. La clave de bóveda de la sacramentalidad es la encarnación de Jesucristo. Los teólogos contemporáneos, sobre todo Karl Rahner, dice que Cristo es el sacramento primordial, el Ursakrament, dicho así en alemán, parece que suena mejor, ¿no? En Cristo Tertuliano afirmaba esta frase que se ha hecho lapidaria: caro salutis es cardo. El camino de la salvación es la carne de Cristo. Cristo no solo nos dice algo sobre Dios. Cristo no es un simple maestro, no es un mensajero, no es un simple profeta. A veces cuando preguntamos a los niños en la catequesis, ¿quién es Cristo para ti? Es el personaje más importante de la historia. Pero así como Julio César, Napoleón Bonaparte, no sé, como Buda, no sé quién. No. Cristo es mucho más. Cristo es la presencia personal del Verbo de Dios en la creación. Cristo es el fundamento, la fuente de toda sacramentalidad. Sin el Ur-Sacrament, sin la fuente, no tendríamos los sacramentos. Esa sacramentalidad de Cristo luego se despliega en los diferentes signos sacramentales que generan la Iglesia, toda ella sacramental.
En efecto, la Iglesia es el sacramento fundamental. No tendríamos los sacramentos. Esa sacramentalidad de Cristo luego se despliega en los diferentes signos sacramentales que generan la Iglesia, toda ella sacramental. En efecto, la Iglesia es el sacramento fundamental. Así lo dicen estos teólogos que utilizan este lenguaje, ¿no? Schillebeck, Rahner, el Grundsakrament, ¿no? Si Cristo es el Ur-Sakrament, la Iglesia es el Grundsakrament, el sacramento universal de salvación, como dice Lumen Gentium. La Iglesia es la prolongación de la oferta salvífica de Cristo en la historia. Por eso afirmaba San Agustín, moritur Christus ut fiat ecclesia. Cristo muere para dar a luz a la Iglesia. La Iglesia es toda ella sacramental. Por suerte y por desgracia, ¿verdad? Porque muchos se quedan en la dimensión visible y no falta el pecado de los que formamos parte de la Iglesia. En vez de traslucir, somos opacos, somos un muro. La Iglesia tiene una estructura visible e histórica que está al servicio de la transmisión de la gracia invisible que recibe de Cristo y que transmite gracias al Espíritu. Y en los sacramentos de la Iglesia se actualiza la salvación de Cristo, tal como decía San León Magno, lo que era visible de Cristo, dice San León Magno, ha pasado a los sacramentos de la Iglesia. Lo que era visible de Cristo ha pasado a los sacramentos de la Iglesia. Bueno, esta lógica sacramental que acabamos de ver es una condescendencia de Dios para con el hombre. Las personas humanas solamente somos capaces de percibir, de experimentar, de recibir el don de otra persona al modo humano, al modum recipientis, dirían los escolásticos. Y Dios, a través de la lógica sacramental de la revelación, ha querido adaptarse a nuestro modo humano de entrar en comunión con Él. Para que haya una comunicación verdadera entre Dios y el hombre, no es suficiente con la emisión de un mensaje por parte de Dios. Entre Dios y el hombre no es suficiente con la emisión de un mensaje por parte de Dios. Se necesita la recepción por parte del hombre, lo que comentábamos antes. No falta con emitir solo, emitir un mensaje. Esto es lo que nos pasa hoy con la evangelización. Pensamos que repetir el mensaje, muchas veces tenemos que suscitar la pregunta en el sujeto receptor para que el sujeto receptor reciba el mensaje con interés. Si yo salgo a la calle ahora y digo algo tan importante, algo que es el fundamento de mi vida, salgo a la calle y le digo al primero que me encuentre, Dios te ama, Cristo ha venido por ti, me miraría así, como diciendo, ¿usted es testigo de Jehová? Pues una vez que fue un testigo de Jehová a mi casa, y le abrió la puerta a mi padre y le dice el testigo de Jehová, ¿usted es cristiano? Con Dios, ¿no? Ya no tenía que... Bueno, pues es verdad, ¿no? Esta lógica sacramental es una condencia de Dios que exige emisión de un mensaje, pero también recepción del mensaje por parte del hombre. La encarnación de Jesucristo ha resuelto este problema de comunicación, ya que entrando en relación con el hombre Jesús, al modo humano podemos relacionarnos con Dios mismo, porque Jesucristo es Dios. El Espíritu Santo hace posible que la palabra de Dios, encerrada en la limitación de la humanidad de Jesús, sea percibida por el creyente como palabra de Dios. Como vemos, la sacramentalidad de Cristo asegura el diálogo entre Dios y el creyente. Lo mismo podemos decir de la sacramentalidad de la Iglesia y de cada uno de los 7 sacramentos. Bueno, ¿cómo vais? No sé si estáis cansados, es un poco para desengrasar, ¿no? Bueno, ya hemos visto la sacramentalidad, ¿no? Y ahora, ¿qué fe? Ya hemos visto la sacramentalidad, ¿no? Y ahora, ¿qué fe? Hemos dicho que hace falta emisión de un mensaje y recepción. La fe es recepción del mensaje. ¿Qué fe piden los sacramentos? La fe es la respuesta del hombre a esta lógica sacramental, de la revelación que venimos comentando. No podemos aceptar un automatismo de la eficacia sacramental que hiciera innecesaria la fe. Como que me echan agua por la cabeza y ya, ¿no? Automáticamente ya soy hijo de Dios, ¿no? Bueno, es verdad que está el ex opere operato, ahora lo explicamos, ¿no? Esto sería caer en un ritualismo vacío, digo, prescindir de la fe. La gracia respeta la libertad humana. Los sacramentos no pueden ser imposiciones coactivas, aunque el asentimiento de fe esté posibilitado por la gracia. Esto es importante. La gracia está al principio, al medio y al final.
porque si no admitimos, está al principio, al medio y al final, ¿no? Porque si no admitimos que el inicio un fidei es obra de la gracia, seríamos semipelagianos, ¿no? La aceptación del regalo de la fe y de los sacramentos exige la cooperación de los destinatarios. Vamos a mirar el caso ejemplar de la Virgen María, que responde libremente a la invitación del ángel: hágase en mí según tu palabra. La Virgen María, peregrina de la fe, será siempre el modelo eclesial más acabado del discípulo, que acoge libremente el don de Cristo, con una fe y una docilidad total. Entonces, nos seguimos preguntando, ¿qué fe exigen los sacramentos? Esta pregunta nos obliga a detenernos un momento en la misma actitud de fe del creyente. La actitud de fe como encuentro personal con el Dios Trinitario, como proceso de conversión y de entrega. No está de más recordar lo que decía San Agustín de la fe. La fe, que los seminaristas aprendieran el lío de la credere deum, credere in Deo, credere... No, en fin, era un lío, ¿no? La fides que, la fides qua... Bueno, da igual. El hecho es que la fe incluye tres cosas. Hay que adherirse a unos contenidos, fides que. Hay que adherirse a una persona, razón por la cual yo me adhiero a esos contenidos, esa es la fides qua, esa es credere Deo, ¿no? Y al mismo tiempo la fe incluye un movimiento, voy hacia ti, voy hacia Cristo, un acercamiento creciente por medio del amor, eso es credere in Deum. Bueno, esto por recordar lo que decía San Agustín. Tradicionalmente los teólogos han enseñado que para recibir los sacramentos no se puede exigir a todos los creyentes el mismo grado de fe explícita. Primera distinción, fe explícita, fe implícita. Entendiendo por fe explícita un saberse de manera consciente y refleja los contenidos de la fe. Muchos creyentes pueden tener una fe implícita, en lo que se llama la fe de los sencillos, que sin conocer explícitamente todos los contenidos de la fe, sí que supone un grado de adhesión a Cristo y a la Iglesia suficiente para que los sacramentos sean eficaces. Estos cristianos sencillos, yo pienso en mi madre, por ejemplo, que no estudió ciencia religiosa, tendrían como una predisposición fundamental para identificarse con la fe de la Iglesia, para unirse a ella, que los haría idóneos para recibir los sacramentos. Lo verdaderamente opuesto a la fe no es la escasez de conocimientos, aunque cuantos más tengamos mejor. Por eso estamos en la Semana de Teología, ¿no? Lo que está opuesto a la fe es el rechazo obstinado de la fe o la indiferencia religiosa. Pero la sola carencia de conocimientos no es razón para negar los sacramentos. Bueno, esto hay que matizarlo, ¿no? Pero la sola carencia de conocimientos no es razón para negar los sacramentos. Bueno, esto hay que matizarlo, ¿no? Siempre que uno es que no ha tenido oportunidad de conocer, de tener esos conocimientos, entonces es inculpable. Otra cosa es que tú pases de la catequesis, ¿no? Y de la formación, entonces eso ya se puede apreciar como falta de fe o falta de... O sea, yo me acuerdo, bueno, cuando era rector no iba con los seminaristas los veranos a Perú. Tenemos una parroquia en la prelatura de Moyobamba con 80 capillas. Entonces, claro, aprovechaban los sacerdotes que allí tenemos, que íbamos unos cuantos sacerdotes para llegar a lugares a los que ellos no podían ir. Y después de estar ahí caminando, pues como 5 horas en burro, otras tantas caminando, ¿no? Llegábamos a un pueblo en el que hacía 11 años, 9 años que no iba el sacerdote. Y el obispo nos decía, para dar la primera comunión, como los niños salían al camino, ¿no? Había llegado el misionero, vestido de primera comunión, como Dios les daba a entender, ¿no? Pues iban a hacer la primera comunión. Le había dado la catequesis el animador, el catequista, que tenía una Biblia ahí, un poco ahí junto a la gallina, ¿no? Que sabía leer lo justo, ¿no? Yo me acuerdo el primer día que me senté en el suelo con un niño para examinarlo, para primera comunión. Digo, a ver, los mandamientos. Ya, padre, los mandamientos. Eso que me los diga, los mandamientos. ¿Los mandamientos? Digo, este está pegado. Digo, a ver, el primero, eso, padre, el primero. Yo digo, ni idea. Digo, el primero es, amarás a Dios. Eso, amarás a Dios, padre. Digo, no, pero ¿cómo sigue? Amarás a Dios sobre todas... Y dice el niño, ¿sobre todas las mujeres? Sobre todas las mujeres, sobre todos los hombres, sobre todas las cosas, ¿no? Le dije yo, ¿no?
sobre todas las mujeres, sobre todos los hombres, sobre todas las cosas, ¿no? Le dije yo, ¿no? Me costaba la misma vida, hasta que pasen 9 años no viene otro. Pues yo les daba la primera comunión, sinceramente, lo reconozco, me confieso, aquí, ¿no? Pues porque, ¿veis? La fe no es, siempre que no se quiera poner obstáculo, siempre que yo no tenga un rechazo obstinado a los contenidos de la fe, ¿no? Esa es la fe de los sencillos, la fe implícita, ¿no? Otra distinción que han hecho los teólogos, sobre todo Santo Tomás, esta es más compleja, es la que existe entre la fe informe, que supone simplemente aceptar como verdadera las enseñanzas de la Iglesia, y la fe informada por la caridad, que implica, además de tener estos conocimientos, el encuentro personal con Cristo. Tenemos grandes déficits en nuestra Iglesia de encuentro personal con Cristo. Por eso es tan significativo, es una frase lapidaria, lo que dijo Benedicto XVI en Deus Caritas. Es fundamental. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Parece fundamental. Si algo tenemos que hacer en nuestra pastoral es fomentar el encuentro personal con Cristo. En líneas generales podemos decir que para recibir los sacramentos se necesita, al menos como mínimo imprescindible, la fe informe. Si entendemos por esta el deseo de hacer lo que hace la Iglesia cuando celebra estos sacramentos. Esto es lo que el Concilio de Trento llamaba intentio facendi quod facit ecclesia. Al menos yo tengo que tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Yo hago esta identificación entre la recta intención y la fe informe. Así lo afirma Cirilo de Jerusalén en relación al bautismo. Si tu intención permanece errada, recibirás el agua, pero no el Espíritu Santo. Esta intención. Si tu intención es errada, recibirás el agua, pero no el Espíritu Santo. Del mismo modo se expresa el Concilio de Trento, cuando al hablar de la eficacia de los sacramentos, ex opere operato, recuerda que los sacramentos confieren la gracia solo a los que no ponen óbice, non ponentibus óbicem. Es decir, a los que tienen rectitud de intención, una actitud positiva hacia ellos, aunque no conozcan exactamente toda la teología que hay contenida en ese sacramento. Pero yo no quiero quedarme aquí. No sé si me estoy pasando de tiempo, pero la lógica sacramental nos obliga a ir más lejos de esta ley de mínimos, a aspirar a recibir los sacramentos con una fe informada por la caridad. Claro, a eso debemos tender. Uno de los últimos consejos de arcipreste en mi diócesis, pues salió la discusión de los padrinos de bautismo. Recomienda encarecidamente, pero lo importante es que el niño se bautice en la fe de la Iglesia. Puede ser que haya un bautismo sin padrino, ¿no? Entonces, como había varios canonistas, ¿no? Los canonistas son señores muy respetables, ¿no? Pues, y decía, no se puede exigir, no se puede exigir los padrinos. Yo me atreví a decir, bueno, es verdad, como a veces cuesta tanto encontrar padrinos, porque como tienen que vivir en situación regular, tienen que estar confirmados, a veces te las veis, te las desean para encontrar padrinos. Entonces algunos sacerdotes decían, mira, mejor sin padrino. Nosotros incluso en nuestra hojita hemos puesto testigo, una especie de ficción, porque no existe el testigo, pero bueno, por si alguno tiene una familia, como duele tanto decirle no puede ser padrino porque no está confirmado, y además vive en situación irregular, entonces ponemos testigo, tal. Y yo decía, bueno, pues sin padrino, así nos quitamos un problema. Yo digo, pues sí, canónicamente se podrá hacer, pero me parece un fracaso pastoral. Y además vive en situación irregular, entonces ponemos testigo, tal. Y yo decía, bueno, pues sin padrino, así nos quitamos un problema. Yo digo, pues sí, canónicamente se podrá hacer, pero me parece un fracaso pastoral. O sea, que no logremos encontrar padrinos para nuestros niños, al menos me parece un fracaso pastoral, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que aspirar a más. Ojalá pudiéramos hacer que todos los sacramentos se recibieran no solamente con el mínimo imprescindible, con la fe informe, sino todos con la fe formada por la caridad. Entonces, aquí hay un lío que no sé si meterme en él, pero bueno, creo que lo voy a tratar otro año, ¿no? La fe necesaria para recibir sacramento del matrimonio. Me parece que el documento como que va queriendo llegar a eso, ¿no? Al final, ¿no? Bueno, la Comisión Teológica dice que solamente la recta intención de los contrayentes de realizar un matrimonio natural no parece que sea suficiente con recibir el sacramento. Esto
una especie de huerto teológico, ¿no? Porque no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento. Esta afirmación se fundamenta en que el bautismo no puede no afectar a una realidad tan importante para la vida de un bautizado como es el matrimonio. Sin embargo, se preguntan los teólogos, ¿puede mantenerse esta doctrina tradicional en nuestros días tan marcados por un poderoso desafío antropológico-cultural? Entonces, los teólogos de la Comisión Teológica sostienen que por lo menos esta doctrina debe revisarse en el caso de los bautizados no creyentes, categoría difícil de definir. Es decir, en el caso de los bautizados que quieren contraer matrimonio, pero en los que no se encuentra ni el más mínimo atisbo de fe dialogal, ni la más mínima predisposición a creer. Entonces dicen estos teólogos, esta falta de fe podría afectar a la recta intención de contraer matrimonio, podría afectar al consentimiento, por lo tanto podría afectar a la misma sacramentalidad. No, bueno, era solo de pasada, ¿eh? Más allá de estas cuestiones, más allá de estas cuestiones relativas a la validez y a la licitud de los sacramentos, creo que deberíamos caminar en la línea de cómo recibirlos de manera más fructuosa posible, lo cual implica la fe informada por la caridad. Y dentro de esta también podemos encontrar matices, porque ya el bautismo o el matrimonio no parecen exigir tanta fe amorosa como la Eucaristía. Aquí vamos llegando ya a la cuestión, ¿no? En efecto, para recibir la comunión eucarística de manera fructuosa, insisto, no para la validez, sino para que sea fructuosa, no basta con la confesión de fe, es decir, con creer en la presencia real de Cristo en las especies eucarísticas. Es necesaria también la voluntad de mantener un vínculo de amor con Cristo y con los miembros de la Iglesia, lo cual exige una fe amorosa más intensa. La Eucaristía pide más. ¿Es la Eucaristía un sacramento en crisis? Me hago esta pregunta en la relación entre la fe y la Eucaristía, el objeto principal de nuestro estudio. La Eucaristía es eminentemente el sacramento de nuestra fe, así lo proclama el sacerdote después de consagrar. La Eucaristía es puente y culmen de toda la vida cristiana. Podemos decir que nuestra fe está llamada a languidecer, incluso a morir, si no se alimenta de la Eucaristía. Sin la Eucaristía non possumus. Es lo que pasa en el ámbito de las relaciones humanas. Lo que no se expresa, lo que no se explicita, corre el peligro de diluirse y desaparecer. Y si los esposos no se dan un beso, no se dan un abrazo, ¿qué va a pasar con su amor conyugal? El otro día pensaba, ¿no? Como no le doy un beso ni a mi madre, digo, pues que llevo como 7 meses sin darle un beso a nadie. No, es verdad. Esta situación nos está obligando a una distancia, ¿eh? Lo que no se expresa no se realiza. Lo mismo ocurre con... Digo, pues que llevo como 7 meses sin darle un beso a nadie. No, es verdad. Esta situación nos está obligando a una distancia, ¿eh? Lo que no se expresa no se realiza. Lo mismo ocurre con nuestra relación con Cristo. Si no expresamos esta relación participando en la Eucaristía, celebrada, comulgada y adorada, nuestra condición de amigos de Cristo está en tela de juicio, está herida de muerte. A Cristo no se le puede acoger solamente de modo privado. Yo es que me entiendo con Dios en mi casa y rezo tumbado en el sofá. Es necesario buscarlo, amarlo también públicamente, participando de la Eucaristía. Por esta razón, resulta incomprensible la opinión de muchos católicos según la cual el precepto dominical sería excesivo. Esto también nos lo encontramos. Es que pesa la Iglesia todos los domingos a misa, ¿no? ¿Y por qué el domingo? Me gustan más los martes, ¿eh? Es curioso, algunos piensan que... Por esta razón, un periódico publicaba en agosto de 2019 un artículo que se titulaba «España deja de ser católica». España ha dejado de ser católica, ¿no? Podemos suponer que esta estadística ha podido empeorar después del confinamiento, lo cual nos invita a reflexionar sobre el significado de la Eucaristía para nuestra fe. La Eucaristía no puede considerarse una mera devoción personal, a libre disposición, si la quieres bien, si no la dejas, al arbitrio de las propias necesidades o sentimientos del consumidor. Muchos católicos asisten a misa solo con ocasión de fiestas locales, de raigambre, de bodas, funerales, y comulgan con toda tranquilidad de conciencia, sin pasar por el confesionario, para después despedirse de la Eucaristía hasta la siguiente ocasión excepcional. Todo esto nos lleva a concluir que se da una gran distancia
entre lo que la Iglesia profesa sin pasar por el confesionario, para después despedirse de la Eucaristía hasta la siguiente ocasión excepcional. Todo esto nos lleva a concluir que se da una gran distancia entre lo que la Iglesia profesa, que se celebra en la Eucaristía, los requisitos para participar plenamente en la misma, las consecuencias para la vida y lo que muchos creyentes buscan en la misa, buscan en estas celebraciones ocasionales y esporádicas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues un enorme esfuerzo catequético. Me gustaría hacer un decálogo, y yo creo que ya con esto termino porque os estoy cansando demasiado, para recordar, porque no estoy diciendo nada nuevo seguro, qué es lo que la Iglesia profesa, la fe que profesa la Iglesia en la Eucaristía, cuando celebra la Eucaristía. Voy allá, un decálogo, esto que está de moda ahora, los decálogos, ¿no? Bueno, decir antes del decálogo que Jesús instituyó la Eucaristía, todo el significado de su vida, sobre todo de su muerte y de su resurrección. Todo este significado quiso transmitirlo a sus discípulos como memorial. Haced esto en memoria mía. Y como signo, el signo más eminente de su amor. Lo que la Iglesia celebra en la Eucaristía es la presencialización, la actualización de la entrega de Cristo por nosotros al Padre, su sacrificio victimal. La Eucaristía es una acción de gracias al Padre en Cristo que se hace presente por la acción del Espíritu Santo. Eucharistein, ¿no? Palabra Eucaristía, acción de gracias. Un amigo mío que fue de viaje de novio a Grecia, decía que le llamó le dio una propina a un camarero y le dijo Eucharisto. Y dice, anda, ya lo entendía. Gracias, me estaba diciendo, ¿no? La Eucaristía es acción de gracias. En cada Eucaristía la Iglesia se une a Cristo, se asocia a Él, se convierte en su cuerpo. Muy bonito lo que asocia a Él, se convierte en su cuerpo. Muy bonito lo que recordaba San Juan Pablo II en su última encíclica, Ecclesia de Eucaristía. Es como el testamento de San Juan Pablo II. La Iglesia nace de la Eucaristía. La Iglesia hace la Eucaristía y la Iglesia nace de la Eucaristía. Bueno, vamos al decálogo. Lo primero que se profesa es la fe trinitaria. Cada Eucaristía comienza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta obertura ya nos indica que la Eucaristía nos hace partícipes de la corriente amorosa de la Trinidad. La Eucaristía es una puerta de acceso a la intimidad trinitaria. Más adelante en la doxología, al final de la plegaria eucarística, por Cristo, con Él y en Él, presentamos al Padre la mejor alabanza posible, por Cristo en el Espíritu, una alabanza que nos llama al compromiso, al testimonio. Por lo tanto, fe trinitaria. Lo segundo que profesa la Eucaristía es confesión de la unidad que existe entre la fe y la caridad. Por eso el acto penitencial. El acto penitencial subraya la inseparabilidad entre la comunión vertical con Cristo y la comunión horizontal con los hermanos. La fe eucarística verdadera es siempre una fe activa mediante la caridad. En la Eucaristía el amor de Dios y del prójimo están realmente unidos. Dios encarnado nos atrae a todos hacia sí. Se entiende así que ágape se haya convertido en un nombre de la Eucaristía, ya que por ella el ágape de Dios llega corporalmente a todos y cada uno de nosotros. En tercer lugar, la Eucaristía profesa la fe como respuesta a la palabra de Dios. Desde el siglo XI, el credo forma parte fija de la Eucaristía, los domingos y solemnidades. La confesión de fe es simultáneamente respuesta a la palabra de Dios y expresión de la unidad de los creyentes. Todos recitamos el mismo credo, el largo o el corto, como dice la gente, ¿no? El niceno-constantinopolitano. Simultáneamente respuesta a la palabra de Dios y expresión de la unidad de los creyentes. Todos recitamos el mismo credo, el largo o el corto, como dice la gente, ¿no? El niceno-constantinopolitano o el símbolo apostólico, pero es unidad de los creyentes. Esta fe en la palabra de Dios también se da en el ofertorio, porque ahí confesamos que esta palabra de Dios es poderosa, es capaz de transformar al mundo, es capaz de transformar los dones que se presentan en el cuerpo y la sangre del Señor. La Iglesia también es transformada en el cuerpo de Cristo, anticipo de la transformación escatológica que todos esperamos. En cuarto lugar, la Eucaristía es profesión de fe en el Espíritu Santo. En el rito latino, como sabemos, se da una doble epíclesis, ¿no? La primera sobre los dones, al comienzo de la consagración,
que se transforman en el cuerpo entregado y la sangre derramada. Y la segunda sobre la asamblea, que transforma en el cuerpo de Cristo, entrando en viva comunión con todos los santos. De esto que más sabe don Ignacio, comunión de los santos, la comunio santorum. Pero es verdad, esta comunión se advierte en el Sanctus, al final del prefacio, donde se dan cita la Iglesia celeste, la Iglesia peregrinante, se unen las voces del cielo y las de la tierra, la liturgia eucarística participa de la liturgia celestial. Es el Espíritu el que tiene esta fuerza para transformar al creyente, la realidad mundana, elevarla y conducirla a la comunión. La Santa Misa realmente es algo maravilloso. En quinto lugar, en la Eucaristía profesamos la fe como adhesión al misterio de Dios. Mysterium Fidei. Impresionaba mucho como esto lo cantaba San Juan Pablo II. Mysterium Fidei. Esta aclamación solemne es al mismo tiempo una afirmación, un anuncio y una invocación dirigida a todos. Viene a decirnos comprenderse ni celebrarse. Esta aclamación manifiesta que la verdad sacramental de lo que se celebra, que las especies de pan y de vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, es propiamente un misterio de fe. Igual que los ojos de la fe de los apóstoles percibían en Jesús de Nazaret al Mesías de Dios, esos mismos ojos de la fe perciben ahora la presencia sacramental de Cristo. En sexto lugar, la Eucaristía es profesión de fe en la historia de salvación. En la recitación solemne de la plegaria eucarística se rememoran en acción de gracias y súplica los grandes hitos de la economía sacramental, desde la creación hasta la escatología. En particular se hace memoria de la entrega del Señor Jesús en la cruz, su resurrección, con el significado que el mismo Señor otorgó a su muerte redentora. En séptimo lugar, la Eucaristía es profesión en la dimensión escatológica de la fe. En la celebración sacramental del misterio se dan cita el pasado, memoria de lo acontecido, anamnesis, el presente, presencialización, y el futuro, anticipación de la plenitud final que aguardamos. Así lo recoge la preciosa antífona O Sacrum Convivium, o Sagrado Banquete, en el que el manjar es Cristo. Se renueva la memoria de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. En octavo lugar, la Eucaristía es fe en la comunión con Cristo. La comunión, como su nombre indica, expresa la íntima unión con Cristo mediante el Espíritu Santo, lo cual es imposible sin la fe. No se puede comulgar íntimamente con alguien ignorándolo o en contra de la propia voluntad. La fe que responde con la palabra amén. No hemos podido traducir esa palabra. El cuerpo de Cristo, amén. Porque es una palabra que expresa esa adhesión a lo que es el sacerdote nos está entregando, a esa entrega de Cristo en la comunión. Es esa disposición a recibir el sacramento y a representarlo. De la comunión con Cristo brota la santificación del cristiano y su envío misionero. En efecto, en noveno lugar, la Eucaristía es confesión del carácter misionero de la fe. El envío final, ite missa es. Esto se quedaba, ¿no?, en el oído de los creyentes, de los cristianos, y por eso a la Eucaristía se le llamaba misa. Ite missa es, así acababa. Como no sabían mucho latín, se les quedaba eso, lo último. Ite missa es. Supone el regreso misionero a la vida ordinaria, para hacer presente en ella la vida recibida en el sacramento, para hacerse Eucaristía en el mundo. En la ofrenda eucarística no solo se ofrece Cristo a sí mismo, sino que también cada creyente se ofrece a sí mismo con Cristo. La ofrenda, la renovación de su bautismo, la predicación de la palabra, la comunión con Cristo implica un fortalecimiento que nos capacita ahora, cristificados, para testificar en el mundo la fe y transformar la realidad según el designio divino. Y décimo, termino, la Eucaristía es profesión de fe en la Iglesia. Sí, en la Eucaristía no solo se fortalece la fe individual del creyente, sino que en ella se genera la Iglesia. Cristo se entrega a ella como sacrificio, como a su esposa amada, la constituye como su cuerpo. En conclusión, podemos decir que esta lógica sacramental de la fe alcanza su máxima expresión en la Eucaristía. Tal como nos indica San Pablo en 1 Corintios, una conducta incoherente con la fe, como la división comunitaria, la falta notable de caridad con los hermanos, son incompatibles con comer la cena del Señor.
lo cual nos obliga a discernir si realmente vivimos en conformidad con los hermanos son incompatibles con comer la cena del Señor. Lo cual nos obliga a discernir si realmente vivimos en conformidad con lo que celebramos. La participación eucarística requiere una fe viva que se manifiesta a través de la caridad y el abandono de los ídolos. Así lo dice San Pablo a los Corintios: no podéis beber la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Y con esto llego al último punto. ¿Hay condiciones para recibir la Eucaristía? Desde la época más antigua, la Iglesia estableció condiciones para recibir la Eucaristía. Una primera condición es la fe. Lo llevamos diciendo todo el rato. En el discurso del pan de vida ya había dicho Jesús: el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, algunos que no tienen fe. Y esa falta de fe, algunos que no tienen fe. Y esa falta de fe les cierra la puerta a la Eucaristía. San Justino ya menciona como requisito necesario para recibir la Eucaristía que se crea en los dones, en que los dones son realmente aquello que significan. O sea, que él habla de los dones eucaristizados. Por su parte, San Agustín, esto es muy bonito, comenta que el alimento sacramental produce efecto salvífico y vida solamente cuando se come espiritualmente. Cuando se come espiritualmente, es decir, con fe. Podemos comer carnalmente, materialmente, pero no produce fruto. Solamente produce fruto cuando se come espiritualmente, ¿no? Por lo tanto, la fe. Una segunda condición es la caridad fraterna. Sabemos las correcciones de San Pablo a la comunidad de Corinto, que le costó sangre, sudor y lágrimas. Como es, Corinto tiene 2 puertos de mar, una ciudad cosmopolita. Bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Es duro. Como tercera condición podríamos decir la limpieza de conciencia, la coherencia de vida. Refiriéndose a la Eucaristía, la vida G comenta, la vida G: si alguno es santo, que venga. Si no lo es, que se convierta. Está muy claro, ¿no? Esta misma afirmación resuena en la liturgia de San Juan Crisóstomo, en una aclamación que luego ha pasado a la liturgia mozárabe: lo santo para los santos. La institución penitencial de la Iglesia antigua, la penitencia canónica, excluía de la comunión eucarística durante un tiempo a determinados fieles que públicamente habían negado su fe o que habían infringido el credo y las normas de la vida de la Iglesia. En esto hay una confusión en los fieles tremenda, entre no poderse acercar a la comunión eucarística y la excomunión de la Iglesia. Hay unos líos, eucarística y la excomunión de la Iglesia. Hay unos líos, y a veces tenemos que hablar con alguien y decir: mira, no debería acercarte por alguna razón, una situación irregular. Me han excomulgado. Un momento. Una cosa es la comunión eucarística y otra cosa es la comunión con la Iglesia. Continúas bautizado, ¿verdad? Eres miembro de la Iglesia, ¿no? Bueno, esto nos llevaría también a muchas reflexiones, ¿no? Pero esto existía, la penitencia canónica, ¿verdad? Para los pecados públicos. En estos casos el pecador se había convertido en una ocasión de escándalo público que podía dañar la fe de los sencillos. Se buscaba entonces una solución medicinal. El pecador, tras una confesión pública, era expulsado de la comunión eucarística durante un tiempo. Incluso si iban a misa, se salían en el ofertorio, igual que los catecúmenos. Una vez cumplida esta penitencia, eran de nuevo readmitidos a la comunión eucarística de manera solemne, la mañana del Jueves Santo. Se les imponía a la comunión eucarística de manera solemne, la mañana del Jueves Santo. Se les imponía la penitencia el miércoles de ceniza, en el átrex de la catedral, lo hacía el obispo, y luego se les readmitía el Jueves Santo. De esta manera se visibilizaba que la penitencia no solo aprovecha para reconciliarse con Cristo, sino también con la Iglesia. Esta praxis antigua indica que los cristianos se veían a sí mismos realmente como piedras vivas de la Iglesia. En el caso de cometer pecados públicos se entendía muy bien que esa piedra de la Iglesia, que eran ellos mismos, debía ser extraída durante un tiempo. Debía ser reparada, limpiada y luego vuelta a colocar. Luego es lícito poner algunos requisitos para recibir la Eucaristía. Hace falta fides formata,
la fe formada por la caridad. Santo Tomás enseña que alguien que cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero no se encuentra en estado de gracia, recibe el sacramento, pero comete un pecado sin el amor necesario que une a Cristo con sus fieles. Bueno, en la Eucaristía debe darse la máxima continuidad entre la lex orandi, la lex credendi y la lex vivendi. Y termino. ¿Qué quisiera transmitir al final? Pues que tenemos que empeñarnos, sin desanimarnos, en una ardua labor catequética, doctrinal, mistagógica, que nos ayude a todos a vivir de manera más plena el misterio de la Eucaristía. Para aquellos hermanos nuestros que se acercan a los sacramentos con una fe difusa, deberíamos ser capaces de proponer itinerarios de reinserción en la fe eclesial, en los que la Eucaristía venga a ser como la culminación de un camino de retorno. Creo que este camino de retorno debería tener un estilo catecumenal, casi de primer anuncio, en el que no faltaran espacios de encuentro, celebraciones eucarísticas, momentos de oración, de catequesis, de convivencia fraterna, incluso de ocio. Nuestras parroquias fraterna, incluso de ocio. Nuestras parroquias, más que dispensarios de servicios religiosos, deberían ser comunidades de vida, que ayudaran a madurar la evangelización que comenzó en la iniciación cristiana. Sin embargo, tampoco podemos dejar la Eucaristía solo para el final. Aquí, esto para una élite. La Eucaristía es el culmen de la vida cristiana, pero también es su fuente. Recientemente el cardenal Sara nos ha escrito una carta que se titula «Volvamos con alegría a la Eucaristía». Nos dice que la pandemia debido al COVID-19 no solo ha producido alteraciones sociales, económicas y laborales, sino que también está afectando a una dimensión fundamental de la vida cristiana, la dimensión comunitaria. Es esencial, necesitamos estar juntos. Mientras los paganos, dice, construían templos dedicados a la divinidad a los que las personas no tenían acceso, esto se ve muy bien en el Foro Romano, templos dedicados a la divinidad a los que las personas no tenían acceso, esto se ve muy bien en el Foro Romano. Eran templos vacíos, el templo de las Vestales, por ejemplo. Los cristianos, en cuanto tuvieron libertad de culto, edificaron rápidamente lugares que fueran Domum Dei et Domus Ecclesiae, lugares en los que los fieles pudieran encontrarse, reconocerse como comunidad de Dios, como asamblea santa. A causa de la pandemia hemos aceptado la lejanía del altar como un tiempo de ayuno eucarístico. Ha podido ser útil, como decía al principio, para redescubrir el valor inconmensurable de la Eucaristía. Sin embargo, en cuanto sea posible, con todas las medidas higiénico-sanitarias, es necesario volver a la Eucaristía, con corazón purificado, con asombro renovado, con deseo mayor de encontrar al Señor. Sin la Eucaristía no podemos vivir. No podemos vivir sin la mesa de la palabra y la mesa del sacrificio de la Dios. No podemos vivir sin el domingo como el día del Señor, que da sentido a nuestro trabajo. Volvamos con alegría a la Eucaristía presencial, que no puede sustituirse por la misa telemática para quienes no están imposibilitados. Jesús no se ha entregado a nosotros de manera virtual, sino realmente diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El contacto físico con el Señor es vital, indispensable, insustituible. Seamos responsables, evitemos los contagios, pero volvamos con alegría a la Eucaristía, porque sin la Eucaristía no podemos vivir. Muchas gracias por la paciencia.